Sin duda alguna, el santo más importante, correspondiente al santoral con fecha 25 de julio, es el apóstol Santiago, ¿no? Uno de los 12 apóstoles de Jesús. En el grupo de los 12 apóstoles había 2 Santiagos. Estaba Santiago, apodado el Menor, que era pariente de Jesús, primo de Jesús. Santiago el Menor, que es el escritor de la carta que aparece en la Biblia, ¿no? En la Sagrada Escritura, la carta de Santiago. Pero luego está también Santiago el Mayor, el que hoy celebramos, que era pescador, hermano de Juan, el evangelista, ambos hijos de Zebedeo. Santiago el Mayor, Santiago Apóstol, así también se lo conoce, Santiago Apóstol. Es el primero de los mártires dentro de los apóstoles. Murió en el año 42, el rey Herodes, que era sobrino de aquel Herodes que se enfrentó con Jesús y que hizo matar a Juan el Bautista. Este otro sobrino, también llamado Herodes, lo hizo matar, ¿no? Lo decapitó con la espada en Jerusalén. Jesús le puso un nombre a Santiago Apóstol, lo mismo que a su hermano Juan: Boanerges, los hijos del trueno. Así los bautizó el Señor. Respecto de la vida de Santiago, luego de la muerte y resurrección de Cristo y luego de Pentecostés, lo que sí sabemos, bueno, por una parte el martirio, ¿no? Primero de los mártires, en el grupo de los 12, pero antes de su martirio, cuenta la tradición, una fuerte tradición, una importante tradición, que Santiago estuvo misionando, evangelizando España. Hay un documento, un escrito de finales del siglo VI que da este dato, ¿no? Habla de Santiago el Apóstol como primer evangelizador de España. España en aquella época era parte del Imperio Romano. Y luego, en la primera mitad del siglo IX, ocurrió un hecho también muy fuerte, muy determinante respecto de la historia de nuestro santo. Resulta que un monje llamado Pelayo advirtió que una luz del cielo iluminaba un campo, más puntualmente una cueva dentro de un campo, en un lugar descampado. Este monje Pelayo dio aviso a su obispo, Teodorico, así llamado, y ambos fueron a constatar de qué se trataba, ¿no? Esa luz que iluminaba un campo de manera milagrosa. Bueno, encontraron en ese lugar, iluminado por la luz del cielo, por la luz de la estrella, encontraron un cofre con un cadáver adentro de una persona decapitada. Entonces, uniendo estos dos datos, el escrito del siglo VI más este hallazgo, y advertido el rey de esa época, llamado el rey Alfonso II el Casto, es que la tradición se hizo cada vez más fuerte sobre este hallazgo, sobre este cuerpo, sobre este cadáver, sobre este cofre, cuyos huesos serían
del apóstol Santiago, este que hoy celebramos. Estos restos óseos, este cuerpo, hallado en la primera mitad del siglo IX, un 25 de julio justamente del año 814, ese fue el día del hallazgo, por eso lo celebramos hoy, 25 de julio. Estos restos óseos fueron trasladados, mejor dicho, sobre ese lugar se construyó en ese momento la primera iglesia dedicada al apóstol Santiago. Hoy, muy importante, la iglesia de Santiago de Compostela. Justamente la palabra Compostela viene de Campus Stellae o Campus Stelle, que en latín quiere decir el campo de las estrellas, porque fue ahí donde iluminó la luz, donde se detuvo la luz para señalar dónde estaban los restos del apóstol Santiago. Así se construyó entonces una iglesia enorme, muy conocida, lugar de peregrinaciones, grandes e importantes peregrinaciones. Está ahí el famoso Camino de Santiago, en donde las personas recorren muchos kilómetros para llegar a la Catedral de Santiago, a la tumba de Santiago de Compostela. Bueno, esta es una breve síntesis de la historia de este santo, sobre todo luego de Pentecostés, de su misión en España, de su martirio. Pidamos en este día del apóstol Santiago, el que conoció muy de cerca a Jesús, que lo tuvo muy cerca a Jesús, pidamos que nos ayude a tener esa unión profunda, ¿no?, con el Señor como la tuvo Él. También nosotros estamos muy cerca de Jesús. ¿Sabían? La Eucaristía, que es la presencia real de Cristo, la comunión eucarística, nos da una cercanía no menos profunda o no menos sólida o importante que la que tuvo el apóstol Santiago o que la que tuvieron los apóstoles, porque es el mismo Cristo, aquel de hace 2000 años que estuvo con los apóstoles y este que recibimos en la Sagrada Comunión, Jesús vivo en la Eucaristía, con lo cual también nosotros tenemos esa unión profunda con Jesús. Solo que a veces estamos distraídos, no advertimos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pensamos en otra cosa, no le damos tanta importancia, nos ocupamos de otras cuestiones, somos poco atentos a esta gran verdad espiritual, teológica, que es la cercanía de Jesús en nuestra vida con la Eucaristía. Bueno, que podamos darnos cuenta de esta cercanía, que podamos entrar en comunión profunda con Cristo como lo hizo Santiago el apóstol, para de esa manera ser también nosotros grandes evangelizadores de la palabra de Dios, apóstoles de Cristo, tal como lo hizo este gran apóstol, primer evangelizador en España, Santiago. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santiago, apóstol, ruega por nosotros.